Muy buen amigos, esta semana tenemos en el canal una cámara analógica de 35 milímetros. Esta semana con nosotros la Minolta Dynax 5. Vamos a verla. Sí amigos, la Minolta Dynax 5 o Minolta Maxxum 5 como se llamaba en América, o Minolta Alpha Suite 2 como se llamaba en Japón, o Minolta Alpha 5 como se llamaba en China, es una cámara analógica de 35 milímetros fabricada en Japón allá por el año 2001. Era una cámara apuntada al público amateur, aficionado. Era una cámara muy económica, no obstante obtuvo las mejores notas de cámaras de su rango en ese año. Era una cámara relativamente rápida comparada con las cámaras de su rango de precio, y con unas prestaciones dignas de una cámara de gama superior, siendo una potente herramienta para el aficionado más exigente y avanzado. Cuenta con un obturador electrónico de plano focal vertical, con cortinillas metálicas. Sus velocidades de obturación van desde 30 segundos hasta 1 sobre 4000, y tiene un modo bulbo para largas exposiciones. Su ISO se configura automáticamente mediante el lector de código de X, y va desde 25 hasta 5000, pero podemos también configurar la ISO manualmente. Configurando la ISO manualmente podemos forzarla desde 6 hasta 6400. Puede trabajar en varios modos de disparo. Tenemos prioridad a la velocidad de obturación, prioridad a la apertura de diafragma, modo manual, modo programa, y también cuenta con 5 modos preestablecidos: retrato, paisaje, macro, deportes y retratos nocturnos. También podemos ponerle un flash externo, pero tenemos que tener en cuenta que Minolta trabaja con su zapata de flash específica. Necesitamos un flash de Minolta, específico para esta cámara. El flash sincroniza a 1 sobre 125. Trabaja con dos pilas CR2 de 3 voltios cada una y se almacenan en este compartimento de aquí abajo. Aquí podemos ver las pilas. Dos pilitas CR2 de 3 voltios cada una. Su montura es la Minolta AF-Mon, que es apta para objetivos autoenfoque de Minolta. Podemos ver, aquí tenemos el botón para quitar el objetivo y ahí vemos la montura. Es una cámara muy completa, podemos hacer exposiciones múltiples, ahorquillado o bracketing. Cuenta con una posición en el dial Custom, donde podemos personalizar las configuraciones de la cámara a nuestro gusto y necesidad. Lo más particular en esta cámara es un sistema muy novedoso e innovador que incorporaba, llamado Age Start, que nos permite hacer fotografías rápidamente y sin complicaciones, para que no se nos escape ese momento único de la fotografía. Este sistema consiste en un sensor de proximidad que se encuentra en el visor y otro sensor que se encuentra en la empuñadura. Cuando la cámara detecta que tenemos activo el sensor de la empuñadura y acercamos el ojo al visor, automáticamente expone la escena y activa el autoenfoque. Y así nosotros solo tenemos que encuadrar y disparar. El sistema se encarga de la exposición y el enfoque. Un sistema muy novedoso. Bueno, ahora vamos a hacer un recorrido por todos los botones y funciones y ver qué podemos hacer con esta cámara. Vamos a verlo. Bueno, vamos a hacer un recorrido por todos los botones y funciones que tiene nuestra Minolta Dynax 5. Para empezar tenemos aquí el botón de encendido para encender la cámara. Luego tenemos aquí un botón para el autodisparador o self timer, donde podemos intercambiar entre disparo de ráfaga, disparo simple o el disparador automático. Luego tenemos un botón para los diferentes programas, que si lo vamos presionando la cámara va pasando a los diferentes programas como retrato, paisaje, macro, deportes y retratos nocturnos. Luego tenemos un botón de acceso directo a programa, que si tenemos en cualquier otro programa preestablecido, presionamos programa y automáticamente la cámara va a programa. Luego tenemos el botón disparador. Luego tenemos una pequeña ruedita que nos sirve para modificar las aperturas de diafragma y las velocidades de obturación cuando estamos trabajando en modo manual. Tenemos una zapata de flash. También tenemos un flash incorporado. Aquí tenemos la rueda principal, donde tenemos diferentes configuraciones. Por ejemplo, ahora estamos en modos de disparo. Si nosotros apretamos función, podemos intercambiar diferentes modos. Tenemos modo manual, tenemos función, modo prioridad a la velocidad de obturación, modo prioridad a la apertura de diafragma y modo programa. En esta posición podemos cambiar en esas posiciones. Tenemos función y cambiamos a las diferentes posiciones. Si vamos a trabajar en modo manual, modificaremos la velocidad de obturación con este botón, esta rueda, y para modificar las aperturas de diafragma tendríamos que presionar el botón de aquí, tenemos presionado, y modificaríamos las aperturas de diafragma. Y así trabajaríamos en modo manual. Si vamos a trabajar en modo prioridad a la apertura, con esta rueda directamente modificamos la apertura
y la cámara automáticamente pondrá la velocidad de obturación. Ahora si apretamos y trabajamos en modo prioridad a la velocidad de obturación, con esta rueda modificamos las velocidades de obturación y la cámara automáticamente nos daría las aperturas de diafragma. Bueno, luego si cambiamos a esta segunda posición, tenemos diferentes modos de disparo, donde tenemos bracketing para hacer ahorquillado, luego tenemos, cuando se pone en ME, tenemos para hacer exposiciones múltiples, donde tenemos que disparar, empieza a parpadear ME, que significa exposiciones múltiples, disparamos de nuevo y ya tenemos la doble exposición hecha. Luego tenemos la opción de Luego tenemos aquí la opción del pitido para el enfoque, que lo podemos poner en on. Bueno, si lo tenemos en on, cuando nosotros enfocamos hace un pequeño pitido. Mientras que si lo tenemos en off, la cámara no hace ningún sonido al enfocar. Luego tenemos la posición para Age Start, que esto consiste en un sensor que tenemos aquí, que cuando lo activamos con el dedo, el sensor detecta que la cámara está activada. Y aquí, en la parte de aquí del visor, también tenemos otro sensor que cuando acercamos la cara se tapa, entonces ahí automáticamente empieza a trabajar el modo Age Start, que lo que hace es medir la luz y exponer correctamente y hacer un enfoque automático. Nosotros simplemente apuntamos y disparamos. Un sistema novedoso. Bueno, luego tenemos la posición Custom, donde podemos personalizar la cámara con todas las funciones a nuestro gusto, que ya dejaré una lista de lo que hace cada una, donde tenemos por ejemplo 1, posición 2, posición 3, donde iríamos cambiando en activo o desactivo. Ya luego les dejaré la lista de lo que hace cada uno de las personalizaciones. Tienes 14 personalizaciones que cada una tiene una función. Luego tenemos el botón de la ISO, donde podemos modificar la ISO si presionamos la función, forzamos la ISO al número que queramos. Luego tenemos sistemas de enfoque, donde tenemos los diferentes tipos de enfoque, simple, continuo. Luego tenemos la parte del flash, donde podemos activar o desactivar el efecto ojo rojo. Ahí lo tendríamos activado, ahí lo tendríamos desactivado, activado o desactivado. Y cuando pone WL significa que tenemos wireless, que podemos disparar desde un control remoto para controlar la cámara. Wireless control on y efecto ojo rojo on. Bueno, eso sería básicamente lo que tiene nuestra rueda principal. Luego aquí en la parte posterior tenemos dos botones, uno para el autoenfoque. Con esto activamos el autoenfoque. Como vemos, si lo presionamos, la cámara enfoca. Luego tenemos aquí un botón para el ahorcamiento de la exposición. Podemos hacer una medición, tenemos expuesta, bloqueamos la exposición, cambiamos el encuadre y disparamos y mantiene la primera medición. Y lo mismo con el enfoque. Hacemos un enfoque, bloqueamos el enfoque, una vez que reencuadramos, disparamos y se mantiene el primer enfoque. Esa es la función de estos dos botones. Bueno, luego tenemos el visor, tenemos los dos sensores para el sistema Age Start, una ventanita para saber el tipo de película que llevamos. Aquí tenemos el botón para el rebobinado de la película. Aquí tenemos un botón para la apertura de la cámara. Aquí en la parte lateral tenemos un pequeño compartimento para poner un disparador remoto de cable. Luego en la parte frontal tenemos la rueda para modificar las aperturas. Tenemos el botón para quitar el objetivo. Aquí en la parte lateral tenemos para poner enfoque manual o enfoque automático. Luego tenemos un botón para la compensación de la exposición y un botón para despegar el flash. Aquí en la parte lateral tenemos un botón que sirve para simular la profundidad de campo. Presionamos aquí y la cámara cierra el diafragma. Por último, en la parte inferior tenemos una rosca para ponerle un trípode, el compartimento de las baterías, donde van almacenadas las baterías CR2, y básicamente eso es lo que tendría nuestra Minolta DINAX
5. Bueno amigos, ya hemos visto cómo funciona nuestra DINAX 5. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle un carrete y salir a la calle a hacer fotos. Vamos a ver cómo se comporta haciendo fotos en la calle. Vamos a verlo. Vamos a hacer una exposición múltiple. Voy a poner aquí, función, posiciones múltiples. Vamos a ver el arbolito este aquí arriba. Y ahora este otro arbolito, pero lo vamos a dar la vuelta a la cámara al revés. Qué creativo me he puesto. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de nuestra Minolta DINAX 5. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad. Si ha sido así, dale al like, suscribirse al canal. Desde ya, muchas gracias y hasta siempre.